Amén, buenos días para todos. Quiero iniciar confesando que me sentí muy redarguida por el Espíritu Santo. Al inicio de la palabra, lo que leía el pastor en el Salmo 5, y el Señor me llevaba a examinar mi vida, mi condición, por una razón. eh, el hermano Albeiro me preguntaba que si sí me había cuidado bien. Yo le dije, no, hermano, yo estaba cuidándome bien, no sé por qué tengo dolor. Pero después el Espíritu Santo me redarguía mientras estaba sentada y me recordaba que no tuve los cuidados que requiere en ese tiempo con respecto al riñón. Entonces, el día de ayer no me cuidé como era, como el médico me había dicho. Y entonces, mira, ve, no hice eso, no tomé lo suficientemente agua, tomé una bebida oscura, hice eso, entonces empecé como a analizar y yo dije, ay, Señor, no me cuidé. Y a veces nosotros somos nuestros propios enemigos, ¿cierto? Eh, pero también a lo que me llevaba el Señor era a pedirles perdón, porque si yo digo que tu obra es mi obra y nuestra obra es de Dios, estoy comprometida a cuidar de la salud, de mi salud, para que esa obra pueda ser mi obra y sea tu obra, ¿cierto? Entonces a veces nosotros jugamos con la salud, ya habiendo una advertencia y todo eso, y entonces simplemente lo dejamos como que fuera algo normal, pero sabemos que el Señor nos invita también a cuidarnos, amén, para que nuestra obra sea la obra, tu obra sea mi obra y nuestra obra sea de Dios, amén. Les invito, mis hermanos, a que vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 23, a partir del versículo 26. Capítulo 23, a partir del versículo 26. La versión que tengo es la Nueva Traducción Viviente y voy a leer a favor de ustedes. Amén o misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Una gran multitud seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, pues vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes, caiga sobre nosotros, y rogará a las colinas, entiérrennos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: ese es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló: así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ni siquiera temes a Dios,
ahora que estás condenado a muerte, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo, ese hombre era inocente de verdad. Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Señor, hoy te damos gracias una vez más por tu palabra. Ayúdanos, mi Rey. Sabemos que tenemos tu Santo Espíritu que nos redarguye, que nos instruye, que nos ayuda, Señor. El autor de tu palabra, Señor, eres tú, mi Rey, y tú estás con nosotros en este momento para poder comprender, Señor, a la luz de tu palabra, qué quieres decirnos, a dónde nos quieres llevar, qué quieres llevarnos a examinar de nuestra vida y qué quieres llevarnos, Señor, a que hagamos, mi Rey, en obediencia. Hoy pedimos, Señor, que una vez más este corazón, Señor, sea tierra negra, como un día nos dijeron, esa tierra fértil. Creemos que ya lo somos, Señor, porque si te hemos recibido es porque somos tierra negra, Señor, tierra fértil. Pero hoy, Señor, queremos disponernos una vez más. Haz tu obra en este tiempo. Y recuérdame, Señor, cada día que no soy yo, es tu palabra, Señor, a través de mí, mi Rey. Y te doy gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde la tribuna. Yo miraba, una tribuna es un lugar alto donde se observa un evento, según lo decía Google. Y entonces desde la tribuna observaba, me llevaba el Señor a observar a raíz de la crucifixión, cómo yo la he estado mirando, dónde he estado yo, en qué posición he estado yo. Y no sé cuántos han ido a un estadio, a una tribuna, y uno es como, ay, y uno le provoca entrar allá y ser partícipe y decir, es que lo hubiera hecho de esta manera, hubiera sido mejor así. Y entonces uno empieza como con esa impotencia y a veces viendo otros eventos y uno dice, pero ¿por qué se deja hacer eso? Entonces es como uno cuestionando, pero ¿por qué está permitiendo que le pase esto? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no es tan bueno en este momento? ¿Por qué si tiene tanta capacidad no lo hace? ¿Cierto? Todas esas preguntas que uno hace en medio de la impotencia, uno quisiera estar allí metido, ¿cierto? Pero entonces, mirando a raíz de eso, nosotros qué haríamos si tuviéramos la oportunidad de estar ya dentro de ese escenario, ¿cierto? Ya que tuviéramos la oportunidad ya no de estar desde la tribuna, sino dentro de el escenario, del evento que estamos viendo. ¿Cómo actuaríamos nosotros? ¿Cuál sería nuestra disposición? ¿Cómo serían nuestra capacidad de actuar en ese momento? Entonces me llevaba a preguntarme todas estas cosas y me impactaba, les comparto que inicialmente cuando yo fui a esta palabra, fue curioso porque me vi la prédica, ese día estaba en cirugía, yo le decía, ay pastor, yo quiero ver esa palabra, yo quiero estar allá. Mi hijo es gay, ¿ahora qué hago, cierto?
Y yo era, ay, no, yo quiero verla. Y pastor se demoró mucho al otro día para ponerla, pastor. Me hizo sufrir. Y era viendo desde esa posición, el Señor me llamaba, bueno, si estuviéramos en ese tiempo, ¿cuáles serían esos dos malhechores o cuáles serían esos dos ladrones? ¿A quiénes serían que crucificarían al lado de Jesús? ¿Cierto? Me hacía esa pregunta y yo veía a veces que como iglesia podríamos estar colocando de pronto a dos homosexuales, de pronto también violadores allí al lado de él, como todo eso que hemos colocado como el máximo de pecador, ¿cierto? Porque nosotros colocamos como unos estándares allí, unos tamaños de pecado, pero realmente no hay tamaño de pecado, sino que somos nosotros que lo calificamos de esta manera. Entonces me llevaba a esta palabra. Inicialmente con estos dos malhechores que estaban allí, yo decía, bueno, Señor, ¿quieres que sea así esta palabra? Al principio pensé que era solamente desde ahí, pero el Señor me llevaba a analizarme y a mirar, bueno, haz de cuenta que te estás colocando en una tribuna y mira ese escenario. Y me invitó inicialmente a colocarme, a sentarme allí desde la tribuna y a mirar desde ese escenario. Y dentro de ese evento vemos, el Señor me llama a ver 5 puntos, cuyo objetivo es darnos cuenta si estamos todavía como expectantes o estamos dentro del evento, siendo partícipes activos en la actualidad. Amén. Y el primer punto que veía allí es que hay un pueblo que miraba, aún los gobernantes, incluso los soldados, estaban viendo todo ese evento, estaban desde la tribuna. Y entonces estaban allí todos mirando todo el proceso. Y yo veía a través de ese pueblo que podría ser perfectamente como se comporta nuestra nación. Y podríamos estar nosotros también dentro de este pueblo que está mirando desde la tribuna, viendo cómo pasan las cosas, viendo desde varias ópticas. Ese era un ambiente de sentimientos encontrados, era un contraste de una sociedad. Ahí vemos que están unos que se están tienen una empatía por lo que está pasando con Jesús en ese momento. Mujeres que están llorando y Jesús les dice, es peor lo que vendrá. Ustedes lloran en ese momento, pero es peor lo que vendrá. Y son mujeres que están conmocionadas, tienen empatía por lo que estaba ocurriendo en ese momento, se ven allí como con ese dolor. Y hay otros que están como en el lado opuesto, donde están disfrutando el momento, donde parece que eso está muy bueno lo que le está pasando, donde se están burlando, parece que fuera un tema de burla, parece que fuera no sé, la mejor película que se están viendo en ese momento, no sé si de esas de terror, de cosa terrible, pero ellos se están deleitando en medio de lo que está pasando. Y es una mezcla entonces de sensibilidad, de empatía. Y entonces en esa mezcla, desde esa tribuna, puede estar nuestra sociedad. Y entonces miraba a través de esa sociedad que nuestra sociedad está muy sensible para algunas cosas. ¿Sabe que la sociedad últimamente es más sensible al maltrato animal? Y es, ay, no, y hay que defender y hay que pelear y ya se incrimina a quienes maltratan a los animales, ya hay cárcel para eso, ¿cierto? Y entonces ha sido mucho más sensible a raíz de eso. Está mucho más sensible hacia el maltrato hacia la mujer. En el tiempo en que estaba Jesús, en ese momento, yo creo que no había todavía esa sensibilidad hacia ello. Estaban mucho más sensibles
hacia el maltrato por la libertad de género, está mucho más sensible la sociedad. Está mucho más sensible al maltrato a los niños, sobre todo en los colegios, acerca del bullying, acerca de que, de que eso pueda ser un efecto emocional, de que tengo que reconocer los valores, todo eso. Es mucho más sensible la sociedad, pero no significa que sea malo, que tengamos como esa sensibilidad por ciertas cosas, ¿cierto? Obviamente el maltrato a la mujer debe ser algo que a todos nos compite, el maltrato a los niños debe ser algo que a todos nos compite, y la creación, ¿cierto? También debe ser algo que a todos nos compite como sociedad y también como hijos de Dios. Pero hay un contraste en esta sociedad. Hay una sociedad que desafía a Dios. Así como estaba ese pueblo allí mirando, unos que estaban sensibles, está pasando algo terrible en este momento, y hay otros que estaban gozándose, deleitándose de lo que estaba ocurriendo, se burlaban de la condición, de la humillación que estaba pasando Jesús. Y entonces así podría estar nuestra sociedad, una sociedad que desafía a Dios. Esta sociedad está en contra del diseño original. Es una sociedad llena de egoísmo, y en su egoísmo y ambición es capaz de matar por esa ambición. Es una sociedad donde la autoridad de los padres ha sido relegada. Es una sociedad donde hay muertes, asesinatos desde el vientre, y, y es legal y ya eso es normal, ¿cierto? Ya se ha normalizado. Y sé que este tema lo conocemos todos. Esa es la sociedad donde vivimos. Y luego esa misma sociedad que ha decidido sacar a Dios de sus vidas se ha preguntado ante las injusticias que ocurren día tras día, ¿dónde está Dios? ¿Cierto? Y yo encontraba esa frase que decía, está donde cada uno lo quiso poner, lejos de su vida. Allí está Dios, porque así es la sociedad. Quiere a Dios lejos para poder hacer sus cosas a su manera, a su amaño, a sus propias leyes, a lo que le parece. Pero cuando pasa algo que les parece muy injusto, que los saca de que hey, no pudimos hacer nada, se sienten vulnerables, se cuestionan dónde está Dios. Esa es la sociedad. Y así estaba dentro de ese evento, la gente diciéndole, si en verdad eres el Hijo de Dios, hey, no eres tú pues el Hijo de Dios, entonces ¿por qué estás permitiendo que te pase esto? Estaban cuestionando en ese momento. Y entonces dentro de ese evento también hay dos personajes, dos ladrones en la misma condición, pero con las mismas oportunidades, solo que uno dijo sí y el otro dijo no. ¿Cierto? Y vemos dos ladrones que están en la posición como realmente nosotros estamos, ¿cierto? Nosotros cuando llegamos a Jesús, ¿qué calificó para que Jesús nos diera perdón? Para que recibiéramos su gracia, que éramos pecadores, estábamos condenados a muerte. Así era la condición en la que estábamos. Y entonces podríamos nosotros vernos identificados con estos dos. Dice una de las versiones malhechores, otros dicen ladrones, otra versión dice, se me perdió. Bueno, está entre malhechores, ladrones, y entonces es criminales, dice otra versión, ¿cierto? Y entonces el número uno es ese hombre que es aquel que también reta a Jesús diciendo, si en verdad eres el Cristo. Él le pregunta, le dice, estando allí al lado, dice uno de los criminales colgados, dice en el versículo 39, junto a él, y se burló, dice, así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Y es una posición en que podría verse que
que Él está desafiándolo. Él le está diciendo, yo estoy aquí cerca a la muerte, pero ¿será que en verdad eres el Mesías? Tú también estás ahí en la misma condición. ¿Quién sabe por qué estará, cierto? Y entonces es una posición de incredulidad, donde otra versión dice, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y lo que es importante ver es que Dios no necesita salvarse a sí mismo y no necesita demostrar que Él es Dios para que nosotros le obedezcamos. En cambio, la manera en como nosotros podemos ser salvos, tenemos que reconocer que Él es Dios y caminar. Amén. Esto me llevaba a analizar de que a veces estamos esperando averiguar si Dios es real para nosotros empezar a caminar y obedecer, ¿cierto? Estamos a la espera muchas veces de que estamos mirando a ver si Él me hace ese milagro, yo creo que ahí sí yo como que voy a caminar derecho con Dios, ¿cierto? Ese hombre estaba prácticamente retando a Dios. Quizás nosotros como iglesia no estamos diciendo realmente, diciéndole, si eres Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿cierto? En esa posición quizás no lo hemos dicho, pero la manera en como nosotros caminamos y decimos, no, es que, quién sabe, si me hace el milagro tal vez, mañana ya vuelvo a empezar a hacer las cosas bien. Y el Señor llega, hace milagro, he visto testimonio, llega, hace milagro y uno ve que la gente ya como esta vez sí caminó bien y camina bien durante unos días y ya después se les olvidó el evento del milagro y ya después como que vuelven a lo mismo, ¿cierto? Y después cuando vuelven a necesitar otro milagro, a volverse a asegurar de que el Dios que nosotros seguimos es el único Dios verdadero. Entonces son caminando como, hey, si en verdad es Dios, si en verdad es Dios, yo te sigo. Si en verdad es Dios, haz esto, desafiando en todo momento. Y yo espero que nosotros no estemos en esa posición, porque a veces hemos tenido oraciones donde diríamos, bueno, no ha ocurrido todavía el milagro, pero eso no es lo que nos motiva a ser obedientes. Lo que nos motiva a ser obedientes es que ya tenemos claro que somos hijos de Dios. Amén. Y que nosotros tenemos promesas más allá de lo que está presente acá. Independiente de lo que pase acá, nuestras promesas son eternas. Y si Dios trae sanidad, gloria a Dios. Si no la trae, seguiremos perseverando en esa obediencia, porque nuestras promesas están mucho más allá en lo eterno. Amén. Así que el otro punto es ese hombre dentro de ese evento, aquel que sabe su condición, sabe a quién tiene cerca y sabe que es el único camino, la verdad y la vida. Y ese hombre es el otro criminal. Dice, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Reprendió al otro criminal y dice, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Aquel hombre tenía claro su condición. Esa era la posición del otro malhechor. Él dice, en nuestro caso, dice otra versión, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Muchas veces hay creyentes, no son creyentes ni siquiera. Hay personas que se basan a través de este texto y dicen, no, a la última hora me arrepiento. La verdad, mis hermanos, es que esta es la única oportunidad que hoy tenemos de tomar una decisión radical. Amén. Dios es un Dios de oportunidades, pero esas oportunidades son para aprovecharlas mañana. ¿Cuándo?
ya, porque quizás no habrá un después. Nosotros estamos hoy acá, no tenemos, creemos que vamos a llegar a la casa, pero no sabemos qué va a pasar en el camino. Por eso las decisiones son para tomarlas ya, no después, no más adelante. Y muchos aún en esa etapa quieren como pensar, dicen que creen que van a tener una oportunidad y más adelante me arrepiento, es que yo quiero seguir pasando bueno, quiero seguir haciendo eso y lo otro. Pero mis hermanos, yo creo que nosotros no tenemos claro ni cómo vamos a morir, no sabemos cómo nos va a sorprender. Y así que no es un tema de decir, no, es que ya después cuando vea cerquita, uno a veces piensa que va a llegar anciano, pero resulta que Dios tiene otros propósitos, otros proyectos con uno. Así que no es momento de decir como, ay, más adelante, es ahora, esa oportunidad. Para Dios es mucho más valioso que toda una vida sea toda una vida que sea consagrada a Él, ¿cierto? Él está dando allí la oportunidad en esa ocasión, pero que de toda una vida que desde pequeños hubiéramos recibido a Cristo y que sea una vida donde se llevó la palabra de Dios, donde se glorificó al Señor y no hasta el final, a la última hora, donde quizás pueda ser de testimonio un poco para algunos, pero no causa el mismo impacto porque no se trata solamente de mí, se trata de quienes alrededor van a estar. Amén. Y quienes puedan ser alcanzados a través de la obra redentora de Cristo en la cruz, eh, a través de lo que el Señor hace en mi vida. Amén. Así que no es tiempo de esperar. Y allí entonces veía 3 puntos importantes de ese hombre criminal, malhechor, como lo llaman allí. Y es que uno de los puntos fue que reconoció sus caminos, reconoció que sus caminos y decisiones fueron los que lo llevaron a estar bajo esa condición. No fue Dios, no culpó a Dios. La sociedad tiene la tendencia muchas veces a culpar a Dios. Y todos tenemos la tendencia a culpar a Dios. Es que yo soy así porque es que me hicieron eso. Es que usted no sabe cómo me han maltratado. Es que usted no sabe cómo fue mi niñez. Y realmente él tomó una opción diferente. Él dijo, reconozco que han sido mis malas decisiones que me tienen en ese momento, en esa circunstancia, en esta situación. A veces nos quieren llevar como, hey, hacernos como victimizar, como ay, fuimos víctimas de las circunstancias, pero ya nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones. Amén. Y tenemos que reconocer que nuestras decisiones son los que nos tienen muchas veces en las circunstancias donde nos tienen. En ese tiempo tengo que reconocer que no he tenido el cuidado que requieren mis riñones y es el que me tiene en las circunstancias donde me tienen. Y a veces queremos como colocarles que es Dios, ¿cierto? Nosotros queremos escuchar, es que Dios hizo esto, no. Él no culpó a Dios en ese momento. Lo otro que hace es que reconoció que Jesús no había hecho nada malo, sin embargo estaba allí padeciendo todo este sufrimiento. Quizás no lo dijo que por amor, pero hay algo que él sabía, él no estaba allí por haber hecho algo malo. Él estaba allí siendo un hombre bueno, justo, que había tomado todos nuestros pecados, había tomado toda nuestra condición. Y lo otro que hace ese hombre fue que oró, hizo una petición con una fe plena. Tenía allí personalmente a Jesús, gloria a Dios por eso, pero ¿cuántos creen que tienen a Jesús? Que cuando estamos hablando no estamos haciendo un monólogo, no estamos solos, Él nos está escuchando. Así él tenía esa fe plena
y él entendió que solo él podría cambiar su destino en la eternidad. No había nadie más. Él sabía que ese día él iba a morir. Sabía que eso, lo que estaba pasando, había sido a causa de sus malas decisiones. Pero sabía que con Jesús allí, él tenía una última oportunidad y él aprovechó esa última oportunidad que tenía. Nosotros estamos aprovechando las oportunidades. A veces me pregunto qué tanto nosotros estamos aprovechando esas oportunidades. Él tenía cerca la muerte. Y a veces hay quienes no las aprovechan porque piensan que mueren y ahí ya todo se acabó. Pero resulta que nosotros morimos y todos vamos a volver a despertar y vamos a estar allí en el juicio, ¿cierto? Y de ahí se determina todo. Lo que nosotros hicimos en vida, las decisiones que tomamos en vida. Allí vamos a estar, unos para una vida eterna juntamente con Él y otros para condenación. Y yo no sé para cuál lugar te quieres ir, pero yo estoy determinada y quiero ir a una vida eterna con Cristo. Amén. Mirando entonces desde esos tres ámbitos, estaba el malhechor, estaba primero desde la tribuna un pueblo observando, estaba el malhechor que uno de los criminales que es incrédulo y estaba el otro que decide cambiar su eternidad. Y allí hay otro más, el más importante. Estaba Cristo allí en la cruz. Gloria a Dios por eso, amén. Y entonces Cristo hace una oración muy especial. Él pide perdón al Padre porque no saben lo que hacen. Así que Él dice, perdónalos. En el versículo 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es una oración muy especial. Y la razón por la que hace es que Jesús estaba dispuesto a perdonarles, pues es precisamente el perdón, el hecho por el cual Él estaba allí en esa cruz. Amén. En Isaías 53:12, allí se está cumpliendo esa palabra, donde decía que Él intercedió por sus mismos agresores. Y Él dice, yo voy a interceder, voy a orar por ellos. Y Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la primera carta de Timoteo 2:5 nos recuerda que Él es el único mediador, ¿cierto? Ante el Padre. Y en Mateo 5, del 43 al 44, Jesús nos estaba demostrando que así como lo predicaba, lo vivía. Él lo había dicho, oren por quienes lo persiguen, oren por aquellos que los persiguen. Y él estaba obrando, estaba haciendo la tarea en ese momento. Voy a orar por aquellos quienes están haciendo todo esto, ¿cierto? Y pide perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero hay un punto importante, cabe recordar que realmente estos soldados no sabían lo que ocurría, el trasfondo de por qué Cristo estaba padeciendo. Ellos cumplían órdenes y era parte habitual de cómo trataban a los que estaban condenados. Dice allí en Hechos 3:17 que ellos eran ignorantes en ese momento de lo que estaba pasando, que en ignorancia lo hicieron. Entonces Jesús ora por ellos, porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. Y me pregunté después, yo dije, bueno, ya ahora sí somos responsables y sabemos lo que estamos haciendo, ¿cierto? Nosotros ya ahora tenemos responsabilidades, porque nuestra tendencia es decir, ay no, es que no saben lo que hacen. No, ahora sí sabemos lo que estamos haciendo. Ya nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, ya tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye, que muchas veces en nuestra terquedad cerramos nuestro oído y nos dice es que me pareció, pero sabemos lo que estamos haciendo. Y a raíz de esta oración,
tuvo respuesta, pero para aquellos que tomaron decisiones. El Señor puede orar, ¿cierto? Oró, pero requería que el otro también respondiera, correspondiera. Él oró por aquellos que no sabían lo que estaban haciendo. Y en eso estaban muchos expectantes. Y allí en el versículo 23, 47, hay un hombre que fue sensible en esa oración. Yo creo, nos llevaba la señora, fue sensible porque cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo, ese hombre era inocente de verdad. Él creyó. Y estaba aquel otro criminal al lado de Jesús también, el que creyó, el que dijo, el que reconoció su condición, se arrepintió y reconoció su condición. Y recordando que luego, un mes después, allí en Hechos 2:41, 3,000 personas en Jerusalén también fueron salvas, también recibieron, también fueron perdonadas. Yo necesito aceptar ese perdón para recibir ese perdón, ¿cierto? Aceptar, necesito aceptar. Si yo no lo acepto, ese perdón está, pero si yo no lo acepto, nada puede haber en mi vida, ¿cierto? Muchas veces estamos viviendo bajo las mismas condiciones como nos llevaba el Señor, encadenados, pero también es como que no estamos, ¿cierto? El perdón está, pero si nosotros queremos seguir en esas cadenas, no aceptamos, entonces ese perdón no se hace efectivo en nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que hace Jesús. Da oportunidades. Estaba allí presente, sufriendo todo ese calvario, sufriendo todo ese momento difícil, pidiendo perdón, yendo a la cruz para que todos, aquel que en él creyera, no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Y lo hizo por ti y por mí. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero es necesario aceptar, recibir. Y el otro punto que veía allí es que en el versículo 49 dice, pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Habían otros en la tribuna y eran sus seguidores, sus conocidos, incluso las mujeres, y todos miraban desde lejos, impotentes, quietos, sin entender muchas cosas. Y es ahí en ese punto donde podríamos nosotros estar allí, quietos, impotentes, mirando, es que esto está pasando. Y ellos sabían que se estaban cumpliendo las profecías, lo que estaba escrito, pero seguían en una posición que los hizo olvidar que lo que estaba pasando era necesario que así fuera. Nosotros a veces estamos viendo que vienen tiempos difíciles, que se está cumpliendo la palabra, pero estamos en la posición desde la tribuna viendo quietos porque estamos pasmados, porque estamos asustados, porque estamos quizás pensando, ay, ¿qué vamos a hacer? Y entonces nos vamos a quedar sin comida, entonces vamos a sufrir, y entonces ya qué va a pasar, y entonces cada día está más difícil todo, quietos desde la tribuna, ¿cierto? Quizás la condición donde ellos estaban era porque Jesús, más que ser su maestro, era su amigo y estaban teniendo una pérdida. Estaban en un momento vulnerable. Habían compartido durante los últimos años con Jesús. Y en ese momento se les olvidó todo, se perdió todo, sintieron que ya todo había sido perdido. Y en esos momentos vulnerables, difíciles, nos llevan muchas veces a volver a la tribuna, a mirar desde lejos, a mirar allá qué está pasando, a estar quietos y a opinar, y hubiera hecho mejor eso, pero ¿por qué no hice aquello? Pero ¿por qué Jesús no me ayudó en esto? ¿Por qué el Señor no quiere ayudarme en aquella ocasión, cierto?
Entonces nos lleva a estar en un estado desde la tribuna, a no ser partícipes de la obra, sino estar desde la tribuna observando lo que estaba pasando. Y miraba allí en Lucas capítulo 24, a partir del versículo 1, dice, el domingo muy temprano, por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí, perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes, y las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. ¿Qué hicieron ellas? Recordaron. ¿Qué les había pasado? Se habían olvidado de la promesa. A veces nosotros desde la tribuna nos olvidamos de la promesa, de lo que el Señor ya nos ha dicho, de lo que el Señor nos ha advertido que va a pasar y que es necesario que pase. Pero desde la tribuna nos confundimos, nos llenamos de mucha confusión y se nos olvida que hay unas promesas. Y que en medio de eso que parece tan turbio, tan oscuro, se está cumpliendo una promesa. En el medio de esa circunstancia ellos vieron el escenario oscuro, ellos dijeron, esto ya se acabó, esto está horrible, ya se murió nuestro amigo, nuestro maestro, ya no hay nada más que hacer, ya nos quedamos solos, estamos en una condición difícil. Y se olvidó de que eso era necesario que ocurriera. Porque nosotros somos buenos para acordarnos de la promesa, pero se nos olvida que cuando hay la promesa, hay un proceso que hay que caminar para llegar a esa promesa. Y en medio de ese proceso muchas veces se vuelve oscuro, se vuelve difícil y parece que todo fuera en contra de lo que estamos viviendo, que estuviera en contra del proceso de la promesa. Yo recuerdo la promesa, el Señor me trajo a memoria, en los primeros ayunos del mes, y sé que pastor decía, pero para llegar a esa promesa, el Señor nos lo decía a través del pastor, nos hablaba acerca de que la gloria postrera será mayor que la primera, ¿cierto? Estaba la promesa, está la promesa, no estaba, está la promesa, gloria a Dios. Pero el Señor nos hablaba a través de pastor en ese ayuno de que para recibir esa promesa había que pasar por un proceso. No sé por qué el Señor me lo trae a memoria en este momento. No lo tenía presente acá. Pero en eso muchas veces nosotros estamos pensando, la promesa, pero el Señor dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Pero en medio de eso va a haber un proceso. Amén. Y que no se nos olvide, ¿cierto? Que va a haber un proceso, pero que la promesa sigue vigente, sigue presente. Así que en esto también, cuando estamos en esa condición, desde la tribuna, porque nos dejamos turbar, nos dejamos llenar de miedo, nos dejamos llenar de muchas condiciones, en medio de eso, a los discípulos tuvieron una actitud muy maluca con las mujeres cuando fueron a contarle lo que había pasado en este evento, y ellos dijeron que les pareció una tontería el relato de aquello que estas mujeres les estaban diciendo. Ellos se habían olvidado realmente de ese milagro de la resurrección que iba a ocurrir, de la promesa que el Señor les había dado. Y realmente nosotros como iglesia debemos de tener presente, ¿cierto?, el milagro de la resurrección. Hace 8 días en el ayuno les compartía en 1 Corintios 15
a partir del versículo 12 al 19, de esa importancia. O sea, si nosotros no estamos creyendo en que Jesús resucitó, nuestra fe es ilusoria, nuestra fe es vana, nuestro testimonio también sería vano, no tendríamos cómo dar ese testimonio. Pero nosotros como iglesia debemos de tener presente, es importante recordar que Jesús resucitó y que volverá por nosotros. Amén. Así que nuestras promesas son en la eternidad. Quizás nosotros podríamos decir allí que ellos todavía no les habían abierto el entendimiento, no les había abierto su entendimiento aún en ese momento, y eso los llevaba como a estar bajo, como escuchando, bajo un letargo, como dormidos, como medio recordando. Yo sé que había una promesa, pero quién sabe, ¿cierto? Si se cumplirá. Y ellos creyeron y vieron eso como algo absurdo, como una tontería, lo que estas mujeres les estaban compartiendo. Mis hermanos, la palabra de Dios no es una tontería, no es una fábula, porque a veces hay quienes lo quieren ver como una fábula, como quién sabe si pasará. Yo sé que lo que dice su palabra efectivamente va a pasar. Amén. Yo sé que se cumplirá todo lo que dice su palabra. Amén. Así, mis hermanos, que como conclusión, el Señor nos lleva, ya no es tiempo de quedarnos más en la tribuna mirando desde lejos. Y vamos allí en Lucas 24 para que veamos que el Señor ya les dice, vea, ustedes ya no se queden desde la tribuna mirando desde lejos, ustedes ya hagan parte activa de este proceso, de este evento, de esta obra redentora de Cristo en la cruz. Y dice en 24:46 al 49, les hace una invitación después de que Jesús se les aparece y ellos todavía ahí en su mundo, en su tribuna, pensaron que era un espíritu que se les había aparecido en ese momento. Al principio no reconocieron a Jesús. Jesús tuvo que estar compartiendo un momento allí con ellos y finalmente Él les dice a través del versículo 46. Y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. Efectivamente. Y Él les abre el entendimiento. Y entonces Él les recuerda, efectivamente eso fue lo que pasó. El momento pareció oscuro, ustedes estaban desde la tribuna mirando, estaban quizás ahí como quietos, impotentes con lo que estaba pasando, pero eso que estaba pasando era necesario que pasara para que se cumpliera lo que las escrituras dicen. Amén. Dice, también se escribió que ese mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones. Y ese es el punto que nos lleva el Señor. A veces estamos viendo desde la tribuna la sociedad, cómo se está perdiendo, cómo esta sociedad se comporta, ¿cierto? Con Jesús. Cómo esta sociedad cada día desafía más a Dios. Pero ¿dónde estamos nosotros? ¿Todavía en la tribuna o estamos adentro compartiendo este mensaje de arrepentimiento y de perdón? Lo dice otra palabra, de arrepentimiento y de perdón. ¿O estamos desde la tribuna quietos? Así que el Señor nos invita no a quedarnos en la tribuna, sino a compartir este mensaje a todas las naciones. Y cuando dice todas las naciones, es todas las personas, ¿cierto? Y es un mensaje que es necesario. En su nombre predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las personas.
esa predicación, mis hermanos, comienza con un testimonio vivo de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Así que ya no debemos de seguir encadenados como el Señor nos hablaba el miércoles, ¿cierto? Debemos de levantarnos, despertar primero. ¿Era despertar? ¿Alguien me recuerda? Despertar, revestirnos de poder, levantarse, sacudirse el polvo. Amén. Para ser efectivo, ¿cierto? Ese testimonio que Cristo ha hecho en nuestras vidas. La pregunta, mis hermanos, sería, ¿lo estás haciendo o mejor te quedas desde la tribuna dando opiniones de lo que sería mejor que fuera nuestro pueblo, nuestra ciudad, aún nuestra congregación? ¿Desde dónde estás, mi hermano? Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias una vez más. Yo no sé, Señor, pero cuando me hablabas aquella palabra de mi hijo es gay, ¿ahora qué hago? Yo sentí que yo estaba desde la tribuna, quieta, observando cómo el mundo se pierde, pero no haciendo nada, mi rey. Gracias, Señor, por esa palabra que entregaste, Señor, y que ha confrontado demasiado mi vida. Porque realmente, Señor, reconocemos que en muchas ocasiones simplemente nos quedamos desde la tribuna viendo cómo el mundo se pierde y sabiendo que se está cumpliendo tu palabra, pero somos quietos porque nos llenamos de miedo o de excusas o de tantas cosas y diciendo, sí, se está cumpliendo, pero nada estamos haciendo. No estamos llevando a cabo lo que nos mandaste hacer, de ir y compartir el mensaje, ese mensaje de arrepentimiento, de perdón a todas las naciones. Señor, yo no sé y anhelo, digo yo, por todos mis hermanos, que ya no queremos estar allí en la tribuna. Queremos ser parte activa de ese evento, de la obra redentora tuya allí en la cruz. ¿Y cómo lo hacemos, Señor? Siendo partícipes, llevando el mensaje de por qué, Señor, tuviste que ir a una cruz siendo inocente, siendo el Hijo de Dios, a causa de nuestra condición de pecado. Señor, ayúdanos y llévanos, Señor, a salir de ese estado de comodidad en la cual estamos, mi Rey. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.